Chiapas es un estado del sur de México que limita con Guatemala. Sus zonas montañosas altas y el denso bosque tropical tienen varios sitios arqueológicos mayas y pueblos coloniales españoles. En la ciudad colonial de San Cristóbal de las Casas, el templo y exconvento de Santo Domingo alberga una iglesia barroca y un museo que muestra artefactos regionales, así como también contiene importantes zonas arqueológicas, selvas, fauna, flora y una mezcla increíble de culturas. Las leyendas y mitos de Chiapas están estrechamente relacionadas con sus orígenes e historia. Como estado mexicano, tiene una gran influencia aborigen. Su ciudad capital es Tuxtla Gutiérrez, en la cual puedes visitar múltiples sitios de interés turístico. Y en esta ocasión te traemos algunas de sus más sonadas leyendas, esperando como siempre sean de tu agrado. La leyenda del sumidero trata sobre la férrea lucha de los indígenas chiapanecos para oponerse a los conquistadores españoles, tanto así que preferían el suicidio colectivo a un sometimiento. Lo anterior era como un acto de honor. Esta historia cuenta que el español Luis Marín llegó a someter al pueblo llamado Nandalumi, hoy Chiapa de Corzo, en 1524, y sin embargo los habitantes regresaron a sus costumbres en una actitud de reto. Entonces, al mando de Diego de Mazariegos, regresaron los españoles armados fuertemente a someter al pueblo rebelde. En el peñón de Tepechitla, en el peñón de Tepechtia del Cañón del Sumidero, se libró la última batalla. Sin embargo, los lugareños aseguran que los españoles no dieron muerte a los nativos, sino que familias enteras se arrojaban al precipicio. Se dice entonces que el capitán español cesó el combate, pues se conmovió al ver tantas personas ir por voluntad propia a su muerte antes de quedar sometidos. El pueblo que luego se fundó con los pocos habitantes que quedaron sería el actual San Cristóbal de las Casas. La carreta de San Pascualito. Es la historia de un santo, pues está asociado a la carreta del mensajero de la muerte. El historiador Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán asocia esta historia de San Pascualito al fraile Pascual Bailón de España. Cuenta la leyenda que un hombre guatemalteco de la hoy Ciudad Vieja estaba convaleciente de una fiebre epidémica, conocida en la lengua cachiquel como cucumats. Esta persona había recibido ya la unción religiosa cuando vislumbró una figura que se le presentó como San Pascual Bailón. Este último le pidió que a cambio de que el pueblo lo adoptase como patrono, entonces se llevaría la epidemia a los 9 días de la muerte del hombre. El moribundo pasó el recado y pereció. A los 9 días la enfermedad en el pueblo cesó. Desde entonces los chiapanecos describen a San Pascualito Rey como un esqueleto de capa y corona que viaja arriba de una carreta. Mientras San Pascual Bailón es el santo que cura las enfermedades, San Pascual Muerte o Rey es el que presagia la muerte, y así la carreta deambula por ahí donde yace un enfermo. Entonces significa que la persona morirá a los pocos minutos. Se dice que por las calles empedradas de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez se puede escuchar en el eco nocturno el rechinar de una carreta vieja. Los habitantes saben que es la carreta del Santo Pascual, la cual sale de la iglesia para acompañar a aquellas personas que han de partir a la otra vida. Se dice que la carreta de San Pascual parte del templo de San Pascualito, lugar donde se encuentra su imagen, y avanza por las oscuras calles empujada por un monje esquelético. Se le vincula con San Pascualito Rey, porque cuando la carreta se detiene en la casa donde yace algún moribundo, a los pocos minutos éste fallece, y al hacerlo se retira la carreta. El rechinar que produce la carretilla vieja tortura a los familiares de cualquier enfermo, orando porque el santo no se detenga en su casa. Son escasas las personas que se atreven a mirar por la ventana, pues los más viejos advierten que no se le debe ver. Se cree que si el esquelético monje mira a alguien, su espíritu subirá a la carreta, mientras su cuerpo queda inmóvil. Los que no soportan el temor se alejan de las ventanas, apagan las pocas luces de su casa, mientras que los curiosos que miran, pese al miedo, lo hacen rezando, porque aquel caminante no se dé cuenta. Todo empeora al vincular a la carreta con un viento frío y sepulcral, que invade las casas por donde se le escucha pasar. Ese es el peregrinar de aquella entidad, llevándose a los desahuciados por una muerte tranquila, hasta regresar al lugar de donde partió. La leyenda del sombrerón.
Cuenta esta leyenda que el sombrerón en primer lugar elige a una víctima para hacerse presente. Quienes lo han visto lo describen como un personaje muy alto, fornido y con un traje elegante de color negro, botonadura de oro, botas enormes con espuelas de plata. Su rostro no se le ve con claridad porque utiliza un enorme sombrero de color negro que cubre parte de su rostro y de su espalda. Este personaje se le aparece a quien ha elegido para conquistar su alma, causándole una conmoción que lo paraliza, impidiéndole moverse o caminar para salvarse, en quien provoca una angustia, un miedo indescriptible e incapacidad siquiera de hablar o defenderse. El sombrerón transmite a su presa descargas incontrolables de escalofríos constante a todo el cuerpo, y a quien captura en el momento le ofrece riquezas y larga vida. Quienes llegan a caer en su trampa ceden ante los ofrecimientos del sombrerón, y una vez que han aceptado el trato, los deja abandonados en sitios lejanos a donde inicialmente capturó a la persona. Cuando ha logrado su objetivo, el sombrerón se aleja del sitio y, montado en un enorme caballo negro azabache, atraviesa las calles de San Fernando, en medio de un amedrentado bullar de perros a su paso. Comentan que han existido lugareños que, en medio de su curiosidad, intentan ver el paso de este personaje y, extrañamente, se aplican en los ojos secreciones de los ojos de un perro, con el cual pueden ver los fantasmas y personajes que deambulan penando por el espacio. Sin embargo, el riesgo es mortal, ya que quien llega a presenciar una visión puede quedar atrapado en esa dimensión y mostrar signos de locura, o incluso terminar con un desenlace fatal. En esta leyenda, incluso los niños no están exentos de riesgo, porque quien es atrapado y ha vendido su alma al sombrerón, para librarse de tal maldición, exige en pago el alma inocente de un niño para lograr salvarse, y es el encargado de robar al infante para ofrecerlo al sombrerón y éste se lo lleve. La leyenda de la Tizigua. Del náhuatl pipiltí, fuego más silbat, sigua mujer, mujer de fuego, fuego en el sentido de erotismo o sensualidad desmedidas. Este sobrenatural zoque, considerado como una mujer yoki, ajena a la raza y al idioma extranjero, o mala mujer. La Tizigua es conocida en otras regiones del estado como Tishanila. Se encuentra en los caminos o en las pozas de los ríos, con su cabello largo, desplegado para provocar a los hombres que no se han portado bien social y familiarmente. Se dice que este personaje fue creado por los viejitos para que los jovencillos no anduvieran de parranderos y coscolinos. Fue así como entre las familias de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se narraban acontecimientos que se suscitaron en el río Sabinal, río con aguas cristalinas en aquellas épocas, por desgracia hoy convertidas en aguas negras que contaminan el ambiente y que dan un olor pestilente en el jardín botánico. Se comentaba que a los jóvenes que se quedaban por largas horas bañándose en las hermosas pozas que se formaban junto a los gruesos troncos de los ahuehuetes, se les aparecía la Tizigua, una mujer hermosa que les provocaba el mal conocido como cojamtocoyo, o perder la razón, o los metía en los peroles de miel caliente de las moliendas. Cualquier hombre o muchacho zoque, al pasar por alguna poza cuyas aguas cristalinas eran refrescadas por la sombra de algún ahuehuete, se incitaba para descansar y bañarse en ella. Al momento de estar nadando, escuchaban detrás de él palmadas, pero al voltear rápidamente hacia la orilla, solo lograba ver que las hierbas se movían como si alguien que los estuviera espiando se ocultara. Al proseguir nadando, escuchaba nuevamente las palmadas, esta vez acompañadas de un silbido como invitación, y casi de inmediato emergía de las aguas frente a él una hermosa mujer rubia de larga cabellera, ojos azules y nariz perfilada, vestida con una túnica de gasa transparente que dejaba ver todo su bien torneado cuerpo. Al ver aquella divinidad, sentía su ser hervir, sentía que el corazón se le salía y deseaba impetuosamente en tener una aventura con ella, por lo que empezaba a nadar vigorosamente hacia ella sin poder alcanzarla. Cuando más contento estaba por alcanzarla, se dio cuenta que la bella mujer ya estaba fuera del agua, detrás de un grueso ahuehuete. Él trató de seguirla, pero inmediatamente la guapa mujer, moviéndose como una víbora, se escabullía por entre la maleza y, a pesar de las espinas y garfios que abundan más allá de la orilla, sin lastimarse. En cambio, el pobre muchacho se iba cayendo y levantando entre el espinero y la maleza, con peligro de pisar una culebra u otro animal ponzoñoso. Su vista estaba clavada en aquella hermosa cara que le sonreía, en aquellos ojos que le hacían guiños.
Se lanzó justo al lugar exacto atrapándola, la abrazó y se besaron largamente, sin decir palabras. Al poco rato, la maligna mujer volvía a meterse en la poza y él tras de ella tratando nuevamente de abrazarla y comérsela a besos. Entonces la extraña mujer agarró el sombrero de él y llenándolo de agua se acercó al joven poniéndoselo en la cabeza. Al verlo con el sombrero que escurría de agua lodosa, olor a azufre, ella regocijada empezó a dar de vueltas sobre sí misma, burlándose de él, se carcajeaba y sonaba las manos al palmear sus propios muslos. Así la tisigua celebraba su triunfo. Él queriendo defenderse gritaba para reclamarle, pero no podía articular las palabras para hablar con claridad. Mientras él balbuceaba, todo helado y tonto, con la mirada perdida, ella, la malvada mujer, la enloquecedora, desapareció entre los árboles. Desde ese momento los hombres perdían la razón para siempre, echaban a andar con los ojos perdidos y la boca abierta, caminando sin un rumbo fijo. Ningún curandero podía salvarlos. Algunos llegaban a decir que su situación era subsanable si se pedía perdón a la iglesia. Acababan pidiendo comida de casa en casa, queriendo ver en cada persona que los socorría aquella hermosa cara que les sonreía y esos ojos que le hacían guiños y que fueron la causa de su mágica locura. El negro y la iglesia de Chamula. Si de por sí el pueblo de San Juan Chamula y sus sincréticas costumbres son excéntricas, esta leyenda añade aún más de este ingrediente. Hasta hoy los chamulas conservan su propia organización política, no permiten que algún blanco construya su casa en el pueblo y son muy celosos de sus costumbres. La historia sobre la construcción de su iglesia, donde son realizados sus magnéticos rituales que combinan la fe católica y la magia, es muy especial. Según la leyenda, como es de esperarse, cuando los españoles llegaron en 1924 a dominar estas tierras, los chamulas continuaron con sus costumbres y se negaron a que se construyera una iglesia. Un capítulo cambió la opinión de los habitantes cuando un negro con fama de chamán y de tener poderes con la capacidad de aniquilar a sus enemigos comenzó a alarmar a la población. La influencia de este personaje, pese a no ser chamula, fue haciéndose muy fuerte. Los chamulas creyeron que lo anterior quizá estaba sucediendo precisamente por prescindir de una iglesia. Entonces los habitantes pidieron a este mago que indicara el lugar donde debía construirse la iglesia, como una especie de reverencia. En ese momento, el negro que se encontraba en un pedestal a 40 metros de la puerta principal donde hoy es la iglesia, se levantó, dio una vuelta silbando y ocurrió que de lejos, dejando atónitos a todos, llegaron piedras que fueron convirtiéndose en carneros, y el conjunto de animales permaneció junto al negro y entre ellos, parecía entenderse, luego fueron convirtiéndose de nuevo en piedras. Hubieron algunas rocas que no acudieron y el negro molesto las llamó Chajancavitz, que quiere decir el cerro de las piedras haraganas. Este montículo de rocas rebeldes son las que posan a la izquierda de la carretera y un poco antes de llegar a Chamula, según lo que cuenta esta leyenda. La novia de Tultepec. En ese pueblo vivía una pareja prometida en matrimonio, pero antes de casarse la mujer descubrió a su mejor amiga y a su novio teniendo un amorío. Enloquecida y con una furia desenfrenada, la mujer acabó con ambos a golpes. Cuando llegó el día de la boda, todos se burlaron de ella por quedarse sola. En ese momento, la mujer los maldijo a todos y se suicidó. Desde entonces la leyenda dice que de 9 de la noche a 3 de la madrugada, en la iglesia de Tultepec, se pueden escuchar voces en celebración de los novios y campanas que atemorizan a todas las personas que las escuchan. Los tres bultos. En la comunidad de Motocintla de Mendoza, una vez llovió sin parar durante 3 días y 3 noches. Cuando por fin paró la lluvia, 2 indígenas mochos fueron a buscar a su ganado al otro lado del río. Como estaba muy crecido, se sentaron a esperar. En aquella larga espera, vieron a 3 bultos que arrastraba la corriente. Pensando que eran canoas, se acercaron. No pudieron atrapar los 2 primeros, pero sí a la tercera, que para su sorpresa era la imagen de una persona tallada en madera. El chamán les dijo que era la imagen de San Francisco de Asís y que la llevaran a la iglesia. Sin embargo, la imagen había desaparecido cuando la llevaron. Cuando por fin recogieron los otros 2 bultos, eran las imágenes de San Martín Caballero y del Señor Santiago. Desde ese entonces se dice que estas imágenes están en la iglesia de Mazapa de Madero y en Amatenango de la Frontera.
Y bien amigos, pues este fue un breve recorrido por las leyendas más sonadas del estado de Chiapas, de las cuales existen más y espero traérselas en una nueva entrega. No olviden que continuamos con el lanzamiento de nuestras camisetas conmemorativas de las leyendas más conocidas de México, las cuales están viendo en pantalla. Yo les agradezco por haberse quedado hasta el final de la narración. Espero verlos pronto, cuídense mucho y muy buenas noches.